Son las 7 de la mañana, 34 minutos en Colombia. Volvemos a Ecuador. Volvamos con uno de los temas más importantes del momento, uno de los temas de mayor conversación en las últimas horas en América Latina. Tiene que ver con el episodio que se registró después de las 2 de la tarde cuando delincuentes ingresaron a un canal de televisión y amenazaron a los trabajadores, a los periodistas, presentadores, técnicos, productores, y luego la policía, unas horas más tarde, logró reducirlos. El presidente de Ecuador, como lo hemos relatado, como quizás ustedes lo han escuchado a través de Radio Red, ha tomado decisiones. Por ejemplo, un decreto fue expedido para reconocer la existencia de un conflicto armado interno y también una orden presidencial a la fuerza pública para operar de frente, casi que en estado de guerra, contra estos grupos armados. Pero ¿cómo ha llegado Ecuador a esta situación? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué está en este punto tan preocupante? Nos acogemos a lo que quienes siguen la actividad diaria de Ecuador nos puedan aportar. Santiago Begdash es abogado, analista político y dirigente del movimiento político ecuatoriano Construye. Está con nosotros aquí en Radio Red. Don Santiago, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Juan Manuel, muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en el vecino país de Colombia. Un saludo especial en estos duros momentos que vive el Ecuador. Mire, tal como usted lo dijo, esto se basa en un concepto bastante histórico de lo que ha venido viviendo el país. Recordemos que meses atrás nuestro candidato a presidente, Fernando Villavicencio, fue amenazado de muerte y asesinado como tal. Y meses después, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, abre un caso denominado Metástasis, en la que se ve una red en la cual estaba involucrada la institucionalidad del Estado con el narcotráfico. Esto crea una conmoción interna a nivel de las instituciones públicas, a nivel de las organizaciones delictivas, y recae en los hechos que no solo ocurrieron el día de ayer nefastos que pudo ver el mundo a través de las pantallas de televisión, donde se tomaron un canal de televisión incautado por el Estado e ingresaron fuerzas beligerantes completamente armadas con un acto terrorista, sino que un día atrás empezaron a explotar puentes, explotar casi como 30 coches bomba. El resultado al final de la noche fue que habían habido 30 atentados a nivel nacional. ¿Producto de qué? También del escape de uno de los capos de las bandas delictivas, denominado Aleacito, y en este contexto también escapa en manos del gobierno nacional quien estaba presuntamente involucrado de la amenaza de muerte a la fiscal general Diana Salazar, el denominado Capitán Pico. Entonces, en este contexto, esta es la conmoción que vive el país y aplaudimos la decisión del presidente de la República de haber decretado un conflicto armado interno, que es algo así, para quienes no lo entienden, como una guerra interna contra las bandas organizadas, y esto lo que permitiría a la fuerza pública, tanto militares como policías, atacar a quienes ellos denominen terroristas. Ahora, don Santiago Begdash, lo que ha ocurrido en las últimas horas es una muestra, como usted lo dice, de algo que ya se ha venido registrando en un contexto en el que incluso fue asesinado un candidato presidencial. ¿De dónde provienen estas organizaciones criminales? ¿Están todas ligadas al narcotráfico? ¿Este es particularmente un fenómeno de narcotráfico armado, como alguien lo resumió en las últimas horas, organizaciones criminales ecuatorianas en guerra contra el Estado ecuatoriano? ¿Es así? ¿Puede definirse así? Claramente son organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, y esto responde al nivel de incautaciones que ha superado en los últimos años del país, casi en un 500%. Entonces ya vemos que la ejecución del Estado a las bandas delictivas le es incómodo, y hoy por hoy quieren atacarnos, quieren de rodillas, pero sepan las organizaciones delictivas que no lo lograrán. En este momento las fuerzas políticas del país se han unido al presidente de la República en un llamado de paz. Luego evaluaremos las situaciones en las cuales nos llevaron las omisiones de los funcionarios públicos. Hoy eso es completamente irrelevante, y las fuerzas políticas lo que han hecho en este momento es unirse en un solo llamado en contra del narcotráfico, y por supuesto esto va a generar una consecuencia política en las acciones judiciales que tengan que hacer, que también estaremos fiscalizando. Señor Santiago, ¿nos podría contar a nosotros los colombianos por qué es importante ese delincuente alias Fito que se escapó de la cárcel de Guayaquil el domingo, y cómo podría hacer el gobierno para tomar el control de las cárceles? Porque hemos visto que
están controladas por el narco, por estas bandas criminales, y los videos que han rotado por ahí en las últimas horas son horrorosos. ¿Cómo tomar nuevamente el control? Mire, esa ya es una decisión operativa que tiene que hacerlo urgentemente el presidente de la República, aprovechando el decreto y aprovechando las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Es un horror, lo que, como usted lo dice, todo lo que hemos visto, pero este señor, este personaje Fito y algunos otros que están encarcelados, son quienes dirigen a las organizaciones delictivas desde las cárceles. No puede ser posible que el Estado en su conjunto no haya podido inmovilizar las comunicaciones de estos delincuentes, y son quienes han creado el caos en el país y a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, ya responde cómo el presidente de la República recién posesionado va a tomar estas decisiones administrativas que recaen sobre la base del esfuerzo que se tienen que hacer en los centros de detención para que puedan inmovilizar a las distintas bandas delictivas. Mire, alias Fito es una persona que viene atemorizando al país a través de las organizaciones delictivas ya muchos años atrás. Tenía bastantes beneficios en la cárcel en la que estaba recluido, y cuando fue inmovilizado a la cárcel de La Roca, este personaje logró, a través de un fallo judicial, salir de la cárcel. Para contexto, la cárcel La Roca es una cárcel de máxima seguridad, donde sí se lo mantenía incomunicado. A través de jueces corruptos, logró regresar al centro donde escapó. Se desconoce hasta el día de hoy, estas son las acciones administrativas por las cuales el gobierno deberá responder, se desconoce el momento en que escapó, la forma en que escapó, e irónicamente un ex ministro de gobierno es quien ha tenido información diciendo que incluso escapó el 25 de diciembre. Entonces, esta situación es la que compromete las acciones administrativas del Estado ecuatoriano, que hoy por hoy las fuerzas políticas la estamos dejando de lado para unirnos en contra de lo que nos es relevante y lo que nos tiene a la sociedad en zozobra, que es la lucha en contra de los narcos y de las narcobandas delictivas, que en su momento en el gobierno de Rafael Correa incluso se les dio a algunas de ellas, como son los Latin Kings, personería jurídica, porque según ellos eran unas santas palomas a las cuales deberíamos darles beneficios, lo cual con el tiempo nos ha demostrado que con las bandas no se puede tratar. Mire, muchos analistas están coincidiendo en que esto que está pasando en Ecuador es una evidencia del rotundo fracaso en la lucha contra las drogas. En toda la región, en América Latina, el presidente Noboa está recibiendo el apoyo también de muchos mandatarios, también de esta parte del mundo. Y aquí el Congreso colombiano dice, es que se necesita un acuerdo transnacional para combatir el crimen. Antes de que pueda pasar esto, no sabemos si algún día lo van a aprobar, le pregunto, ¿usted sí cree que el presidente Noboa solo puede luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico como tal que tiene copado el país? Mire, se sabe que las bandas delictivas en este caso tienen redes con todas las redes de narcotráfico del mundo, Jalisco Nueva Generación desde México, con todas las bandas que puedan operar, porque esta es una red y el Ecuador tiene una ubicación por ser un país costero y por ser un país que está en el centro del mundo, una ubicación privilegiada. Y eso es lo que en su momento nos hizo un país netamente de tráfico, ahora sí ser un país posicionado por el narcotráfico. Entonces, mire, para dar un concepto, el Ecuador es un país mucho más pequeño que Colombia, y el Ecuador en su momento tuvo la base militar de Manta operada por los Estados Unidos. Esa banda militar para ciertos políticos fue incómoda y la sacaron del país. Y mire las consecuencias que tenemos de aquello 15 años después. Las consecuencias son que no se pueden que no se puede transar con las bandas, y la consecuencia es que no existe un control sobre el paso de las drogas en este caso. Yo creo que el esfuerzo sí debe ser de la comunidad internacional, porque esto a la final del día nos afecta a todos. Se escucha en los medios de comunicación que la mayor cantidad de narcóticos que llegan a Europa salen desde el Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo creo que la comunidad internacional sí debe intervenir y dar colaboración a este pequeño país que urgentemente necesita buscar paz. Y en el mismo sentido de lo que le preguntaba Yanelda, complementando un poco esa inquietud, don Santiago, ¿las fuerzas militares y la policía ecuatorianas están listas? ¿Tienen la preparación militar suficiente para enfrentar a estas organizaciones criminales? ¿Pueden entrar a esas cárceles, retomar el dominio, en fin, con tantos ojos encima? Mire, yo creo que no es un problema de operatividad, y mi saludo y mi respeto a la Policía Nacional y al Ejército ecuatoriano.
El problema es el andamiaje jurídico que crearon a través del gobierno de Correa para debilitar las operaciones, en este caso, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Lo que se está haciendo ahora con este decreto que ejecutó el presidente Daniel Noboa es precisamente dar esa fuerza y esa lucha que merece la policía y los militares para poder atacar. De hecho, desde el movimiento Construye ya hemos hecho una propuesta de reforma para que los mismos militares puedan tomar control de municiones, puedan operar desde la calle. Ya existe una reforma constitucional que en estos momentos se tiene que tramitar e ir a referéndum. Pero esto simplemente son medidas a largo plazo. Las medidas a corto plazo, que son de acuerdo a la operatividad que merece el país, le corresponde al presidente de la República y que hoy por hoy ha sido apoyada por todas las fuerzas políticas en el Ecuador. Vamos a ver qué ocurre. Toda nuestra solidaridad con ustedes, don Santiago, con todos los ecuatorianos, con los colombianos que viven en Ecuador, los buenos colombianos que viven en Ecuador, con todos los que están sintiendo de frente esta situación, esta amenaza de organizaciones criminales contra el Estado ecuatoriano. Gracias por atendernos. Que tenga usted un muy buen día, un feliz miércoles. Muchas gracias y acojo esta solidaridad como pueblos hermanos. Realmente Colombia para nosotros es un puntal importante. Espero que estas relaciones, pese al cambio ideológico que tenemos entre los dos presidentes, se puedan seguir dando. Es usted muy amable, Santiago Bekdash, abogado, analista político y dirigente del movimiento político ecuatoriano Construye, a propósito de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico tienen en jaque a ese país. En las últimas horas, más de 30 atentados se presentaron en medio también de esa situación que se vivió en el canal, y dice que todo ello es respuesta de estos criminales al nivel de incautaciones que se han realizado en los últimos meses en territorio ecuatoriano. Alias Fito y otros delincuentes están generando el caos a nivel nacional, dando instrucciones desde las cárceles. Y una frase: con las bandas no se puede tratar.